Antes que nada, vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Padre, nuestro Dios, santo y misericordioso, te damos muchísimas gracias y alabanzas y adoración con todo nuestro corazón, con alegría. Vinimos a ti, Señor, para alabarte y adorarte y convivir con los hermanos. Bendice a todos hermanos, hermanas aquí presentes. Señor, danos tu palabra, tu ánimo y tu consolación, tu fortaleza. En esta tierra no hay un lugar más seguro que tú. ¿Dónde estás? Señor, en ti podemos descansar, podemos tener todas buenas cosas, Señor. En el día del Señor, nosotros nos reunimos en tu presencia para escuchar tu palabra y saber tu santa voluntad y tu plan para con nosotros. Señor, haznos ser más dependientes de ti y buscar tus cosas y darte la prioridad a ti, Señor. Cuida a los hermanos, hermanas, débiles y enfermos. Sánalos, Señor. Dale tu fuerza y consuélanos, anímalos, levántalos, Señor, para que puedan alabarte y servirte con nosotros. También guarda a los hermanos, hermanas que no pudieron asistir hoy. Cuídalos, Señor, de todo mal. Pon en su corazón un deseo de buscarte y tener hambre de tu palabra y comunión con los hermanos. Queremos servirte mejor y agradarte en el resto de nuestra vida. Queremos cumplir bien tus obras. Queremos compartir tu palabra, tu salvación maravillosa y la esperanza viva y eterna con nuestros seres queridos. Ayúdanos, Señor. Haznos abrir nuestra boca y predicar tu palabra. Permítenos a las almas nuevas, a más hermanos nuevos. Así el salón se llene con hermanos. Para tu alabanza y tu gloria, hazlo, Señor, no para nosotros. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Disculpe, mi computadora tiene problema, por eso estamos pasando con dificultad y poco me cuesta. Estoy adaptando con nuevo dispositivo.
Vamos a buscar el libro Segundo Crónicas, capítulo 3. El libro Segundo Crónicas, capítulo 3. Segundo Crónicas, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Sí. Sí. Vamos a leer un versículo 1. Leamos juntos. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Aquí habla de un lugar muy especial donde estaba el templo de Dios, la casa de Dios. ¿Sí? Aquí hablan dos lugares, ¿verdad? ¿Dónde se edificó? Se construyó el templo de Dios por Salomón. Salomón, ¿dónde construyó el templo de Dios, casa de Dios? ¿Sí? ¿Dónde? En Monte Moría y en la ira de Ornán. Dos lugares es un mismo lugar. Pero, ¿qué pasó? En la historia pasada de Israel, dos lugares, no un lugar, pero mismo lugar. Tiempo diferente. Pasó una historia muy especial. Entonces, aquí dos lugares son muy importantes. Un lugar fue donde Abraham quiso sacrificar a su hijo, ofrecer a su hijo Isaac en el monte Moría. ¿Se acuerdan? Y en tiempo de David y el pueblo de Israel cometieron pecados. Por eso Dios los castigó. Después de que Dios castigó, David se arrepintió mucho. Dios mandó por medio de su siervo, el profeta Gad, que le enseñó a David que ofreciera sacrificio de paz y holocausto a Dios. Edificar un altar en la era de Ornán, donde Hernán era dueño de ese terreno. Él estuvo trabajando como trilla, ¿no? Trilla a la cosecha. Por eso era lugar de cosecha, era de Ornán. Mismo lugar, donde ofreció Abraham a su hijo, único hijo Isaac. El mismo lugar pasó en tiempo de David. Dios le mandó a David que ofreciera sacrificios y edificara un altar. ¿Sí? Entonces, dos asuntos nos enseñan algo muy importante, porque ese lugar Dios mandó al rey Salomón edificar su templo. ¿Sí?
Primero, nosotros podemos pensar que la casa de Dios, ¿cómo se desarrolló? Primero, en el desierto, Dios sacó al pueblo de Israel de esclavitud en Egipto, ¿no? Dios los salvó, los libró de esclavitud y los sacó de Egipto. Ellos estaban en el desierto. Cuando ellos estaban en el desierto durante 40 años, Dios siempre estuvo en medio de ellos. En medio de ellos, en lugar céntrico, en el centro, donde ellos estaban campanados entre sus tiendas, en medio de sus tiendas, edificaron los israelitas el tabernáculo, que fue la casa de Dios. Dios puso su nombre y su gloria allá. Es la casa de Dios. En el desierto estuvo la casa de Dios como el tabernáculo. Luego, en el tiempo de Salomón, en el tiempo de David, David preparó para construir el templo de Dios, la casa de Dios. Pero Dios no le permitió construir el templo de Dios, sino a Salomón, su hijo. Por eso, Salomón construyó la casa de Dios en monte Moría y en la era de Orna. ¿Sí? Salomón construyó la casa de Dios. ¿Sí? Luego la casa, templo de Dios se destruyó por Babilonia. Luego los israelitas que regresaron a su tierra, Zorobabel, y los israelitas que regresaron de, como diríamos, de Persia, ellos construyeron el templo. Luego, en el tiempo de Jesucristo, hubo el templo de Dios que construyó Herodes, el rey Herodes, para los judíos. Pero Dios abandonó su casa, templo, porque aunque los israelitas, ellos ofrecieron sacrificios y adoraron a Dios en el templo, en el tiempo de Señor Jesucristo, pero ellos no amaron a Dios. Y ellos no adoraron a Dios verdaderamente. Entonces Dios no aceptó su adoración. El templo de Dios se convirtió. Jesús vino a este mundo, su cuerpo era templo de Dios. En el tiempo de Jesús, el templo de Dios era el cuerpo de Jesucristo. Dentro de él, Dios estuvo. Y por eso el Señor dijo a los judíos, si ustedes destruyen el templo, yo le construiré después de 3 días. ¿Eso qué significa? Jesús muere. Si los judíos lo mataron, ¿no? Y destruyen el templo de Dios, después de 3 días, al tercer día, Jesucristo resucitó. Y él habló que él mismo es templo de Dios. Dios estuvo con él y él muere
y resucita, porque Dios estuvo con él. Jesucristo era, su cuerpo era templo de Dios. Luego Jesucristo nos salvó, terminó toda nuestra deuda, nuestro pecado en la cruz. Para esto Él murió y sufrió. Y luego después vino Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Y los salvos que recibieron el Espíritu Santo mora dentro de un salvo y en la iglesia. En nuestro tiempo, desde ese momento hasta hoy, el templo de Dios, la casa de Dios, es la iglesia. Los salvos, nosotros somos miembros de la iglesia. La iglesia es casa de Dios. Allí se desarrolló el templo de Dios, la casa de Dios. ¿Me explico bien? ¿Sí? Primero hubo el tabernáculo. Luego sigue el templo. Luego Jesucristo y ahora la iglesia. Así, la casa de Dios es así. Vamos a buscar Hebreos, el libro Hebreos. El libro Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 3. ¿Lo tienen? Yo les leo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Es el tabernáculo. Estuvo en medio del pueblo de Israel, en el desierto. Luego, Salomón construyó el templo. Dentro del tabernáculo o templo que construyó el rey Salomón, hubo muchas cosas consagradas para servir a Dios. ¿Sí? Entonces, hubo dos lugares, el tabernáculo y el templo. Igual, un lugar santo y otro lugar santísimo. Así se dividió. El tabernáculo y el templo explican acerca de Jesucristo. El tabernáculo y el templo son sombra de Jesucristo. ¿Sí? Y nosotros en otra ocasión, otra oportunidad, vamos a aprender sobre el tabernáculo y con cosas más detalles. Y espero que podríamos estudiar sobre el tabernáculo o el templo. Dentro del tabernáculo hubo muchas cosas consagradas para servir a Dios. Cada cosa explica, ¿no? Tiene significado, ¿no? Para explicar Jesucristo, nuestro Señor. Por eso, el tabernáculo y el templo eran las sombras de Cristo. ¿Sí? Cada cosa explica muy claramente de Jesucristo. ¿Sí? Así Dios
ha planeado, Él ha diseñado. Jesucristo es el sumo sacerdote y la única ofrenda y aceptable a Dios. Hebreos, en capítulo 9, habla de el sumo sacerdote y los sacrificios de animales. Allí, en el tabernáculo, los sacerdotes, ellos ofrecieron las ofrendas, ¿sí?, para que Dios perdonara al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel puede tener la paz y perdón y la íntima comunión con Dios, buena relación con Dios. Allí, por medio de ofrendas, los israelitas fueron perdonados y pudieron tener comunión con Dios. La comunión cortada se ha recuperado allí. Entonces, el sumo sacerdote, una vez al año, entró al lugar santísimo. En otro tiempo, los sacerdotes trabajaron, ofrecieron sacrificio de animales para el pueblo de Israel, para que Dios los perdonara y los bendijera. Pero una vez al año, el sumo sacerdote, solo el sumo sacerdote, el jefe de sacerdotes, puede entrar al lugar santísimo con la sangre de ofrenda. Allí, una vez al año, por ofrenda, como ofrenda por el pecado del pueblo de Israel que cometieron los israelitas durante un año. Para perdonar sus pecados, el sumo sacerdote mató el animal y llevó la sangre de animal al lugar santísimo. Ahí él echó la sangre de sacrificio 7 veces. Así Dios aceptó la ofrenda y perdonó el pecado de israelita. Ya sabemos muy bien, ¿no? En capítulo 9 y 10 de Hebreos habla muy detalladamente, muy claramente sobre las cosas que hizo el sumo sacerdote. Dice que el sumo sacerdote, como Aarón, hizo una vez al año, ofreció sacrificio para el pueblo. Esto era sombra de Jesucristo. Ellos hicieron repetidamente cada año, pero Jesucristo hizo perfectamente y eternamente y terminó una vez para salvarnos, para darnos la vida eterna, la entrada del cielo. Así nosotros podemos entrar al cielo. ¿Sí? Versículo 9, aquí dice, ya habla de tabernáculo, ¿no? En la tierra. Y versículo 9, leamos juntos, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, al que practica es ese culto. Está hablando. En el tabernáculo,
el sumo sacerdote como Aarón ofreció sacrificio para el pueblo de Israel. Pero ese sacrificio no perdona para siempre, solo un año. Por eso debe repetir, debe matar el animal y derramar la sangre y llevarla al lugar santísimo. Cada año lo hizo. Eso era nada más sombra de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo y Él mismo es el sumo sacerdote y Él mismo es sacrificio como Cordero de Dios. Él mismo es el sumo sacerdote y el sacrificio. Así Él ofreció a Dios a sí mismo y terminó todos nuestros pecados, para perdonar todos nuestros pecados. Y Él dijo en la cruz, consumado es. Él nos salvó, nos redimió, una vez, para siempre. Entonces sigue hablando en capítulo 9 y 10 de Hebreos sobre la eterna redención, eterno perdón, eterna salvación. ¿Sí? Así, Señor, una vez murió por nosotros y derramó toda su sangre por su preciosa sangre. Nos redimió, nos limpió, nos dio la entrada del cielo. Entonces, lo terrenal era nada más sombra de lo celestial. ¿Sí? Por eso, el tabernáculo, el templo, era figura de Jesucristo, sombra de Jesucristo. Todo explica acerca de nuestro Salvador, Jesucristo. Versículo 11 y 12, también leamos juntos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. El tabernáculo en la tierra, en medio de israelitas, era nada más lo terrenal. Pero en el cielo hay lo celestial. Aarón era el sumo sacerdote en la tierra. No era perfecto, pero Jesucristo es nuestro sumo sacerdote eterno. Aarón murió, pero nuestro Señor siempre está para defendernos, para abogarnos. Él está a la diestra de Dios como nuestro buen abogado, nuestro defensor. Aunque nosotros cometemos errores, pero el Señor nos defiende, nos aboga. Así tenemos el sumo sacerdote perfecto y eterno. Pero Aarón no pudo vivir mucho tiempo y murió y otro le siguió. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote eterno y perfecto. Jesucristo ofreció a sí mismo como una ofrenda perfecta y eterna para perdonar nuestro pecado. Así Él hizo y terminó todo. Así están comparándose. Versículo 23 al 26. Leamos juntos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas allí, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como
entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así. El sumo sacerdote Aarón ofreció sacrificio de animal una vez al año. Cada año debe ofrecer. Porque no era perfecto ni eterno. Era sombra de Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo vino a este mundo. Él entró al lugar santísimo del tabernáculo celestial, ¿verdad? No en la tierra. Él una vez murió, cargó todos nuestros pecados y ofreció a Dios. Y nos perdonó. Nos dio eterna redención, eterno perdón y la vida eterna. Así. Él está vivo siempre. Está a la diestra de Dios y nos defiende. Él es nuestro buen abogado. Así, nuestro Señor es nuestro sumo sacerdote. Por eso tenemos gran seguridad. Solo una vez Él hizo todo y nos perdonó. Nos dio la vida eterna. Perdón eterno. Así. Tenemos nuestro buen abogado, nuestro Salvador. Así, el plan de Dios era así. ¿Por qué la casa de Dios se edificó en Monte Moría y la era de Ornan Jebuseo? Tenemos que aprender eso, ¿no? Porque Dios mandó construir el templo, casa de Dios, en este lugar, en el Monte Moría y en la era de Ornan. Dos lugares. ¿Qué significado tienen? ¿Qué nos enseñan dos lugares? Es importante, ¿no? Vamos a aprender primero el Monte Moría. ¿Qué pasó? Vamos a buscar el libro Génesis, capítulo 22. Génesis 22, versículo 1. El libro Génesis, capítulo 22, versículo 1. ¿Lo tienen? Veamos juntos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le mandó a Abraham. ¿Qué? ¿Qué le mandó? Ofreciera, sacrificara ¿a quién? A su único hijo, a su hijo querido, más amado. Dios le mandó. Abraham ¿obedeció a Dios o no? Entre nosotros, ¿habrá alguien que podría obedecer? Te manda Dios. Sacrifica a tu hijo, tu hija, a mí. ¿Puede hacerlo? Difícil, ¿no? Pero Abraham
Abraham obedeció, ¿sí? Y llevó a su hijo a Isaac con sus siervos. Y está en el camino para subir al monte Moría, para sacrificar, matar a su hijo. Y Abraham le hizo cargar leña, ¿a quién? A Isaac. Isaac, sin saber nada. Isaac no sabe. Él piensa que su papá quiere edificar un altar en un lugar. Allí él va a ofrecer un animal, sacrificio a Dios. Así piensa. Y él está cargando leñas. Ya tiene leñas y fuego y cuchillo. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ofrenda, sacrificio. Por eso Isaac preguntó a Abraham, ¿verdad? Papá, dime hijo, ¿dónde está el sacrificio? Abraham, ¿qué dirá? Eres tú, sacrificio. ¿Podrá decir? No. ¿Qué dijo? Dios proveerá. No sé, hijo, Dios proveerá. Pero eres sacrificio. Hijo, tú eres sacrificio. Pues debes morir. Ya Isaac está cargando leña. Ese era forma ¿de quién? ¿De quién? De Jesucristo. Isaac cargando leña, madera. Jesucristo cargó la cruz para sacrificarse, para morir por nosotros, ¿no? Dios reveló eso, ¿sí? Dios no se explica, ¿no? Con esto. Isaac era figura de Jesucristo. Abraham era símbolo de Dios y su hijo, único hijo unigénito de Dios. Isaac era figura o sombra de Jesucristo. Así. No se explica cómo le dolió el corazón del Padre, porque Él nos entregó. Su Hijo unigénito nos hace pensar. Cuando Isaac preguntó a su papá, a Abraham, ¿dónde está, papá, dónde está el sacrificio? Abraham sabe, Isaac debe morir. En ese momento, Abraham le dolió mucho el corazón, ¿verdad? Estuvo muy triste. En lugar de Isaac, él quiso morir, pero Dios le mandó que sacrificara, matara a su hijo, único hijo, amado. ¿Cómo se sentiría Abraham? ¿Cómo se sentiría? En lugar de Abraham, ¿usted cómo se sentiría? Muy triste, muy dolorido, corazón muy dolorido, ¿sí o no? ¿Comprende, corazón de Dios? ¿Comprende? En la cruz, Señor, Jesús, ¿qué dijo? Padre, 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 ¿por qué me abandonaste? Así dijo, ¿no? Cuando Dios abandonó a su Hijo amado para salvarnos, para redimirnos, no hay otra manera, para salvarnos, para perdonar nuestro pecado, para aceptarnos. Él tuvo que abandonar a su Hijo, tuvo que matarlo. Debemos comprender ese corazón de Dios, el dolor del corazón de Dios. Y debemos comprender su amor. Dios nos ama. Así. Por eso el lugar Monte Moría era lugar de templo de Dios. Porque
era un lugar muy especial. En ese lugar, Dios mostró su gran amor hacia nosotros. Dios lo ha planeado de antemano. Debemos comprender más el amor de Dios. ¿Sí? Si usted dice que yo no puedo ofrecer mi hijo, mi hija, yo no puedo, es imposible. Le duele tantísimo. Así no puede, es imposible, pero Dios lo hizo por usted. ¿No es amor de Dios para con nosotros? ¿No? Abraham amó más a Dios que a su hijo Isaac. Dios quiso probar esto. Dios conoció bien a Abraham, pero Dios quiso ver su obediencia, su obra. A veces Dios nos requiere que nosotros demuestremos nuestro amor, nuestro respeto, nuestra obediencia a Dios. Dios no quiere escuchar solamente nuestra palabra, sino quiere ver nuestra obediencia, nuestra obra. ¿Sí? El monte Moria era lugar de amor, era lugar de obediencia. ¿Sí? Dios ofreció a su Hijo para salvarnos, ¿no? Dios nos amó hasta que entregase a su Hijo unigénito. Vamos a ver versículo 12, capítulo 22, versículo 12, yo les leo. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Cuando Abraham quiso matar a su hijo para ofrecer a Dios, Dios lo detuvo allí. Ya basta. Dios estuvo muy contento o no? Muy contento. Dios nos amó hasta la muerte, ¿no? No, Señor nos amó. Entonces nos pide Dios, nos requiere que nosotros lo amemos allí. Porque Dios tiene derecho de pedirnos. Tiene derecho. Porque Él nos amó primero. Él nos dio su vida. Por eso nos pide ahora que amemos más a Dios que todos. Es muy obvio, pero nosotros todavía no llegamos a este punto. Sí amamos a Dios, pero poco. A veces amamos más dinero que a Dios. Amamos más a mis hijos, hijas, que a Dios. Pero Abraham amó muchísimo a su hijo Isaac, más que su vida, ¿sí o no? Pero Abraham amó más a Dios que a su hijo. Por eso pudo ofrecer a Dios. Nosotros debemos llegar a este punto, pero nos falta mucho todavía. Dios nos enseña que el monte Moría, como Abraham amó a Dios, amó más a Dios que a su hijo. Así Dios nos exige que amemos a Dios. Así. Necesitamos llegar a este punto, pero nos falta. Así podemos agradar a Dios. Nuestro amor hacia Dios debe llegar a este punto. Pero nos falta muchísimo, ¿verdad?
¿Qué podemos ofrecer a Dios? Todavía no podemos ofrecer nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras cosas. Todavía no podemos ofrecer. Sí, debemos ofrecer nuestra vida porque no ofrecemos otra cosa. Por eso nosotros todavía no amamos más a Dios que otra cosa. Nos amamos más a nuestro hijo, a otras cosas que a Dios. Es nuestra fe. San Juan capítulo 3 y 16 dice, ya sabemos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, ¿cómo? Así, Dios amó al mundo. ¿Dios amó a quién? ¿Al mundo? A mí, hermano. De tal manera me amó. De tal manera Dios, ¿a quién amó? A ti, a mí. Nosotros debemos sentir ese amor, hermano. Como Abraham ofreció su hijo Isaac. Así Dios ofreció a su hijo unigénito, a Jesucristo, para salvarme. Así me amó Dios. Nosotros debemos sentir ese amor. De tal manera me amo, que su vida no escatimó. Señor, no escatimó su vida. Entrego su vida para salvarme. Así me amo, Señor. Por eso tenemos muchas razones de amarlo, más que todo, ¿no? Por eso, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Por eso nosotros agradecemos mucho con nuestro Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros. El monte Moria, en el monte Moria, Dios preparó todo, ¿verdad? Llama Jehová Jireh. ¿Qué significa? Jehová proveerá. En lugar de matar a Isaac, Dios de antemano preparó un animal, un ternero. ¿Quién preparó? Dios. Dios probó a Abraham, pero Dios ya ha preparado un animal. Ese animal era sombra de ¿quién? De Jesucristo. Yo debo de morir por mis pecados, pero en mi lugar Dios ya preparó el cordero digno. Es Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo como cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, mis pecados también. Dios preparó todo, hizo todo para salvarnos. Es el lugar Monte Moria. ¿Sí? Versículo 13 y 14 dice ahí. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Quién preparó el sacrificio? Dios preparó. Por eso, en lugar de Isaac, Abraham mató a este animal.
Ese animal era sombra de Jesucristo. En mi lugar, Dios preparó Jesucristo, su Hijo. En lugar de castigarme, Él castigó a Él. ¿Sí? Lo sabemos bien, ¿no? Dios prepara todo. Nosotros no hicimos nada para nuestra salvación. Dios hizo 100%. Usted no puede hacer nada para nuestra salvación. Ningún ser humano puede hacer algo. Nada. Dios hizo solo. Él preparó todo. Hizo todo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Versículo 14. Leamos juntos. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. El monte Moria significa eso. ¿Sí? Tiene significado. Dios preparó todo para nosotros. Jesucristo ha quebrado la potestad de Satanás y nos salvó. Versículos 17 y 18. Leamos juntos. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Qué quiere decir eso? ¿De quién habla? Tu descendencia de Abraham, ¿quién será? Jesucristo. Jesucristo viene a este mundo y en la cruz quebró, ¿qué? Autoridad, potestad de Satanás. De ahí nos salvó. Terminó el pecado. ¿Sí o no? Terminó la maldición. Así. Y ahí quebró el reino de Satanás. Y nos libró de las manos de Satanás. ¿Sí o no? Así. Así, de antemano, Dios nos prometió eso. Es lugar monte Moria. Así, por medio del sacrificio de Jesucristo, nosotros ya recibimos la salvación, ya somos miembros de la iglesia, somos hijos de Dios, ya podemos entrar al cielo. Así, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Aquí habla de descendencia de Abraham. Dos cosas. Sobre los israelitas. Los israelitas son descendencia de Abraham en la tierra, ¿verdad? Entonces, aquí dice, tu descendencia será como arena que está a la orilla del mar. Habla de los israelitas, pueblo elegido por Dios. ¿Sí? Y otro, tu descendencia como las estrellas del cielo son. ¿Quiénes son? ¿De quién habla? De los salvos. Los salvos. Ellos son descendencia como las estrellas del cielo. Nosotros podemos entrar en el cielo. Está hablando, por medio de Jesucristo, Dios nos salvaría y nos daría la entrada del cielo. Nos haría hijo de Dios. ¿Me explico bien? Así Dios demostró de antemano. En el lugar, ¿dónde? El monte Moria. Dios prometió que nos salvase por medio de su Hijo Jesucristo, por medio
del monte Moria. Así nos mostró. Es una gran promesa de Dios. La promesa de Dios para con todo el mundo. Dios hizo pacto con Abraham, ¿verdad? Vamos a buscar Génesis capítulo 12. Es pacto de Dios que hizo con Abraham. Es promesa de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Yo les leo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Leamos juntos versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es promesa de Dios. Todas las familias de la tierra, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Todas personas que viven en la tierra. El plan de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Él salva a todo el mundo. Envió a su Hijo, cargó todos los pecados del mundo sobre él. Jesucristo cargó todos los pecados del mundo, todos nuestros pecados también. Así, todas personas pueden ser salvas, pueden ser benditas, vivas. Jesucristo murió por todos, porque hay personas que van al infierno porque no creen en él. Pero Jesucristo murió también por ellos. ¿Sí o no? Es promesa de Dios. Para todas las personas, todas las familias de la tierra serán benditas, quieren decir, serán salvas. Así, Dios habló de antemano. Es una gran profecía, promesa de Dios. Así, Dios cumplió su palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 15, versículo 5 y 6. Génesis, capítulo 15, versículo 5 y 6. Leamos juntos. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo así: será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios le prometió y le habló sobre la salvación del mundo, ¿no? Salvación de nosotros también. ¿Abraham ha creído o no? Ha creído en la palabra de Dios. Así él fue contado por justicia, quiere decir, fue salvo. Por la fe, Abraham fue salvo. Recibió la salvación. Nosotros también, por la fe, recibimos la salvación. Por eso, Abraham era un representante. ¿De quién? De los salvos. Abraham era el representante que recibió la salvación por la fe. Aquí habla. Abraham creyó en la palabra de Dios y se hizo justo, salvo. Eso, de mismo modo, nosotros creemos en la palabra de Dios, podemos recibir la salvación. Podemos ser justos, hijos de Dios, ¿sí o no? Por eso Abraham era el
representante de los salvos por la fe. ¿Sí? En el monte Moria nos enseña eso. Recibir la salvación por la gracia y la promesa de Dios y la fe. Nosotros recibimos la salvación allí por la gracia de Dios y promesa de Dios y por la fe. Ni por la ley, ni obras, ¿verdad? Pero hay personas como los judíos siguen guardando ley, mandamientos. Por su obra de la ley quiere entrar al cielo, quiere ser salvo. Las personas confían en su propio esfuerzo, en sus buenas obras, se equivocan. No pueden ser salvos. Hay muchas personas, muchos creyentes en el cristianismo, en muchas iglesias, siguen esforzando para hacer buenas obras y guardar 10 mandamientos. Siguen trabajando, confiando en su obra, ¿sí o no? Así, no sabe lo que Dios hizo por medio de Jesucristo. Nosotros nada más recibimos la salvación por la fe. La ley dada por Dios para el arrepentimiento. Nada más. Ningún ser humano puede ser salvo por medio de las obras de la ley, por guardar bien mandamientos de Dios. Ninguno. Porque Dios nos dio mandamientos y la ley. ¿Para qué nos dio? Si nosotros no podemos guardar mandamientos, ni la ley de Dios, ni un mandamiento no podemos guardar, porque Dios nos permitió, nos dio la ley, mandamientos. ¿Por qué? Para que nosotros nos arrepintiéramos, para arrepentimiento. Si uno no se arrepiente de sus pecados, no puede recibir la salvación. Para nuestro arrepentimiento, Dios nos dio ley, mandamiento, pero no podemos guardarlo. Debemos saber, estamos bajo la ley, bajo la condenación. Nosotros no podemos guardar ni un mandamiento, violamos todos los mandamientos, toda la ley. Por eso estamos bajo la condenación. Merecemos ir al infierno, ser juzgados. No hay remedio. Pero Dios preparó para nosotros, preparó su Hijo. Por medio de Jesucristo, Dios nos salvó, nos redimió. Es el Evangelio, es la gracia de Dios. El monte Moria nos explica eso. Por eso, el lugar muy especial, lugar muy bonito para estar establecido, construido el templo de Dios, que era sombra de iglesia. Nuestra iglesia está sobre ese lugar, ¿sí? Sobre sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El fundamento de iglesia es Jesucristo. ¿Sabe? Por eso, Señor empezó a su vida pública, empezó a predicar el Evangelio. ¿Qué dijo? San Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed Evangelio. Para arrepentirnos necesitamos la ley, mandamientos. Luego, nosotros ya sabemos muy bien que somos grandes pecadores. Por medio de la ley, por medio de 10 mandamientos de Dios,
nosotros nos damos cuenta que somos grandes pecadores, somos impotentes, no podemos hacer nada. Por eso nosotros debemos tener corazón humilde, muy humilde y arrepentido. Reconocemos nuestro pecado, errores, nuestra situación tan peligrosa. Reconocemos que merecemos morir. Así nos arrepentimos. Luego, escuchamos Evangelio. Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La palabra de Dios. El Evangelio nos explica sobre dos cosas importantes de Jesucristo. ¿Qué? ¿Cuáles son? La muerte de Jesús y su resurrección. El Evangelio, ¿qué nos enseña? Jesucristo vino a este mundo y cargó todo nuestro pecado una vez para siempre. Perdonó todos nuestros pecados. Él mismo cargó todo y fue castigado, maldecido. En mi lugar, así me amo, me salvo, me libro. El Evangelio nos enseña eso, ¿no? Escuchamos el Evangelio, creemos en él, así recibimos la salvación, ¿sí o no? Así es. Segundo lugar, la era de Ornan. Vamos a buscar segundo libro de Samuel. Segundo Samuel, capítulo 24. El libro Segundo Samuel 24. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 1, yo les leo. Segundo Samuel, capítulo 24, último capítulo. Versículo 1, yo leo, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Aquí habla de que los israelitas cometieron pecado contra Dios. Por eso Dios quiso castigarlo. Incitó Dios a David para que hiciera censo. El pecado de David, ¿qué fue? David siempre confiaba en Dios, ¿no? Amaba a Dios. Obedeció bien a Dios, ¿no? Siempre él quiso obedecer a Dios, amó mucho a Dios. Siempre él preguntaba, aunque una cosa insignificante, una cosa grande o pequeña, no importa. Él siempre pregunta a Dios. David siempre consultó a Dios. Si leemos sus salmos, él estuvo pasando con muchas dificultades. Estuvo en gran angustia. Pasó durante mucho tiempo con dificultad y angustia, tribulación. Pero en medio de tribulación y angustia, él pudo más buscar a Dios, confiar más en él. ¿Sí o no? Podemos leer salmos. David era hombre de gran fe. Desde chiquito, desde niño, él confiaba en Dios y mató a Goliat. ¿Verdad? Él, en su salmo, él dijo, yo quiero ser como un bebé destetado. Un bebé ya apenas destetó. Ya mamá no le da más leche de pecho. Entonces el bebé sigue chillando, ¿no? Sigue buscando pecho de mamá. Pero ya es tiempo de destetar. Un bebé destetado quiere estar separado de mamá. Si no se ve mamá, llora.
Un bebé destetado busca más a mamá, busca más pecho de mamá, ¿sí o no? Así desea mucho un bebé destetado a su mamá. Si no está con ella, está muy inquieto, sigue llorando. David confesó que quisiera ser como un bebé destetado. Quiere decir, él quiso ser más dependiente de Dios e independiente de hombres. Siempre él confiaba en Dios. Pero cuando él se hizo el rey poderoso, él unificó todo Israel. Y su reino era muy poderoso, muy fuerte. Él conquistó a todos los enemigos, a los países vecinos. Él conquistó todo. Él levantó un país más fuerte. Él era el rey más poderoso entre todos los reyes de Israel, ¿sí o no? Así es. Era buen ejemplo de todos los reyes. Pero últimamente su corazón se hizo soberbio. Él tuvo corazón soberbio. Por eso, ahora, en lugar de confiar en Dios, ¿qué quiere confiar? En su ejército. Por eso le mandó a Joab, a sus siervos, que hicieran, ¿qué? Censo. ¿Sí? Investiga. Cuenta. ¿Cuántos hombres pueden pelear? Pueden ser ejército de Israel. Así, David quiso saber cuántos hombres pueden pelearse contra enemigos. Si enemigos invaden, si no tienen ejército grande, fuerte, puede ser conquistado, ¿no? Entonces, ahora él confía más en sí mismo, confía en el ejército. Por eso Dios castigó a Israel y a David. Hubo 70,000 muertos por castigo de Dios. David se arrepintió mucho, lloró mucho. Dios, claro, lo perdonó. David creo que se dio cuenta que su corazón ha sido cambiado. Por eso él se arrepintió y pudo tener corazón humilde y confiar en Dios. Así. Pero ya pasó. Dios castigó a Israel y a David. Luego Dios enseñó por medio del profeta Gad a David. ¿Qué? Versículo 18. Aquí dice, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, era de Ornan. Araúna, su otro nombre es Araúna, es mismo hombre. La era de Ornan era de Araúna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, lostró a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los
yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Araúna, lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová, tu Dios, te sea propicio. Veamos juntos, 24. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio de lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocausto que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Ya entienden qué pasó? ¿Sí? Es la historia en lugar de la era de horno. ¿Qué pasó? El lugar, la era de Ornán, ¿qué nos enseña? ¿Por qué ese lugar se hizo lugar de templo? Aquí dice: Dios perdonó al pueblo de Israel y a David y recibió holocausto y la ofrenda de paz. Holocausto y la ofrenda de paz eran sombras de ¿quién? De Jesucristo. ¿Sí? David era un salvo, un buen siervo de Dios. Él tuvo buena relación con Dios. Él obedeció bien a Dios. Siempre confiaba en Dios. Y él, podemos decir que llevaba muy bien la vida cristiana. Era buen hombre, buen siervo de Dios, muy fiel. Sí, él cometió pecado también, pero él hasta el final se hizo fiel. Obediente siervo. Siempre él confiaba en Dios. Pero por el pecado, por desobediencia, por ser soberbio, se perdió. ¿Qué? ¿Qué es lo que se perdió? Salvación se pierde. No digas. La relación con Dios. Exacto. La íntima comunión con Dios ya se quebró. Cuando nosotros cometemos pecados, seguimos pecando. No dejamos pecado. No nos arrepentimos. Dios nos castiga. Pero Dios nos restaura. Dios quiere que nosotros recuperemos la relación buena con Dios, íntima comunión con Él, ¿no? Por eso, después de recibir la salvación, cuando cometamos pecados grandes, Dios nos castiga. Cuando cometemos pecados, se corta la comunión con Dios. Por eso, 1 Juan, capítulo 1 nos enseña cómo podemos recuperar la comunión cortada con Dios por confesar nuestros pecados y confiar en ¿qué? En la sangre de Jesucristo. Vamos a buscar 1 Juan, capítulo 1. Primera Juan, capítulo 1, versículo 9. Leamos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Cuando cometamos pecado, se corta comunión con Dios. Por eso, nosotros debemos recuperar esa comunión con Dios. ¿Cómo? Confesamos, reconozcamos nuestros errores y nos arrepintamos y confiamos en el Señor. Así, versículo
9 nos dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Nos perdona y se recupera la comunión. El lugar, la era de Ornán, nos enseña eso. David cometió pecado. Se cortó la comunión con Dios. Dios se enojó y lo castigó. Castigó a Israel. Pero Dios lo perdonó. David hizo un altar. Edificar un altar. En el altar, el hombre, Abraham, Isaac, Jacob, los siervos de Dios, ellos edificaron un altar, allí ofrecieron sacrificios, ofrendas. Allí tiene relación buena, correcta con Dios, íntima comunión con Dios. ¿Sí? Pero si el altar se destruye, no edifica altar, no ofrece sacrificio, ya relación cortada. Por eso Dios le mandó a David que subiera a ese lugar, a la era de Ornán, allí edificara un altar y ofreciera sacrificio. David obedeció, ¿no? Así Dios escuchó, aceptó y se recuperó la buena comunión con Dios. ¿Sí? David era un representante que era triunfador de la fe. Triunfador. Gran vencedor por la fe. ¿Sí? Entonces, Abraham recibió la salvación por la fe. Él es representante de la salvación. David era un representante de un buen cristiano. ¿Quién es ganador? ¿Quién es vencedor? Apocalipsis, Señor habla a 7 iglesias, a sus iglesias, ¿no? A los cristianos, ¿no? A nosotros también. ¿Qué dice? No dice, cree. ¿Qué dice? Sé vencedor. Así dice, sé vencedor. Debemos ser vencedores. Recibir la salvación no es suficiente. Debemos ser vencedores. Como David. David es un representante. ¿Quién ganó contra el enemigo? ¿Quién fue vencedor? Él recibió victoria y gloria. Él se hizo un rey más poderoso y glorioso, buen siervo de Dios. Así. Nosotros debemos seguir a ellos, ¿no? A Abraham y a David. Por eso, San Mateo capítulo 1 empieza así. San Mateo capítulo 1, versículo 1, leamos juntos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entre la genealogía de Jesucristo hubo muchos hombres, ¿verdad? Jesucristo tuvo más padres. Él vino a este mundo por la genealogía de Judá. En su genealogía hay muchos nombres, pero porque aquí dice, Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham. Hay 2 personas. ¿Ya entiende? En Monte Moría con Abraham, ¿sí? Se relaciona el monte Moría con Abraham. Y la era de Ornán, ¿con quién? Con David. 2 personas
nos enseñan algo muy importante, porque la Biblia habla así. Jesucristo es hijo de Abraham, hijo de David. Puede decir también hijo de Isaac, hijo de Jacob, pero habla así, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Qué quiere decir eso? Por medio de Jesucristo, nosotros podemos ser salvos, podemos ser vencedores. Así. Abraham fue salvo por la fe. David fue vencedor por la fe. Nosotros debemos aprender eso. En 2 lugares se edificó el templo de Dios. Ahora la iglesia. La iglesia está establecida sobre ese fundamento. En Monte Moría, en la era de Ornan, nos enseña algo muy importante, ¿no? Yo no. Parece que todavía no entienden. Los holocaustos y las ofrendas de paz que David ofreció a Dios, Dios escuchó y dejó de castigar. Así, cesó castigo. Ángel de Dios seguía castigando, pero ya dejó castigar. Dios perdonó a David, a Israel, y David ya pudo recuperar su fe. Dios hizo pacto con David. ¿Qué? David será como triunfador, hombre glorificado, alabado. Vamos a buscar 2 Samuel. Segundo Samuel. Capítulo 7, versículo 8 y 9. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 8 y 9. Yo les leo. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Así dice. Versículo 12 y 13. Leamos juntos. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ya, aquí habla, pero en versículo 8 y 9, Dios prometió a David. Primero, Dios está siempre ¿con quién? Con David. Dios pelea por él contra todos sus enemigos. David siempre peleaba con ayuda de Dios. Él peleó contra Goliat y lo ganó. Así, siempre él peleaba contra enemigos. Dios le ayudó. Dios ha peleado por él. Dios le dio ¿qué? ¿Qué le dio a David? Gran victoria. ¿Sí o no? Dios prometió así. Dios está siempre con David. Y segundo, David se hizo triunfador.
y el Rey glorioso. Tercero, Dios ha dado nombre grande a David. ¿Sí? Dios le hizo a David ser honrado y glorificado. No hay otro rey como David entre todos los reyes de Israel. David era un buen ejemplo. El libro de Primero Reyes, Segundo Reyes, Primero Crónicas, Segundo Crónicas. David era un buen ejemplo de todos los reyes. Allí, David tuvo gran honra y gloria, ¿sí o no? Dios le dio a David la victoria y la gloria. Así, Dios quiere que nosotros seamos así, seamos vencedores y glorificados. Cuando venga nuestro Señor, Él viene a este mundo para castigar al mundo, a los no salvos, y levantar su reino milenio. Él reinará. Él vendrá como Rey de reyes. Nosotros reinaremos con Él. Cuando Él venga, nosotros debemos recibir al Señor en gloria, no con vergüenza, hermano. Dios quiere que seamos dignos de ser alabados por el Señor y glorificados como David. Podemos ser triunfadores de la fe, por la fe. Seamos alabados y glorificados en su presencia. ¿No lo quieren? El lugar, la era de Ornan nos enseña. Podemos llevar bien la vida cristiana. Jesucristo edifica la casa de Dios. Está edificando todavía la iglesia. Cuando una persona se salva, se edifica poquito más. Cuando se edifica, bien terminada la iglesia, Él viene, ¿sí o no? Eso. Ahora sigue edificándose la iglesia. Es la casa de Dios. No se ve la casa de Dios, pero la iglesia son salvos, ¿no? David restauró la fe y la íntima comunión con Dios en la era de Ornan. Nosotros también debemos aprender eso. ¿Sí? Vamos a buscar primero Crónicas, primero libro. Habla del mismo asunto, pero de manera poco diferente. Primero libro Crónicas, capítulo 21, versículo 26 al 28. Primero Crónicas, capítulo 21, versículo 26 al 28. ¿Lo tienen? 26 al 28. Leamos juntos. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar de holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornan, Jebuseo, ofreció sacrificios allí. En la era de Ornan, David edificó el altar y ofreció ofrendas, holocausto. Allí Dios escuchó, aceptó. Y David seguía ofreciendo ofrendas. Eso quiere decir, la fe se recuperó. La íntima comunión con Dios también se recuperó. Así, David se hizo triunfador. ¿Sí, hermano? Así, nosotros también debemos hacerlo. Bueno, voy hasta aquí.
Otro domingo vamos a seguir aprendiendo. Vamos a terminar con oración. Oremos juntos. Padre bendito y santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra y tus enseñanzas. Hoy aprendimos por medio de el monte Moría y la era de Ornan. En este lugar fue edificado el templo de Dios. Señor, ahora tú sigues edificando tu iglesia, que es la casa de Dios. Gracias, Señor, por habernos aceptado y convertido en tus santos hijos y en los miembros de tu iglesia. Queremos predicar más fuertemente a más almas. Señor, danos tu fuerza, danos tu sabiduría para que podamos aprender más y seguir a tu palabra. Haznos ser buenos siervos y triunfadores como David, Señor. Danos la fe más firme. Queremos agradarte. Queremos salvar a más almas. Queremos que tú edifiques bien tu iglesia. Cuando tú vengas en gloria, queremos recibirte en tu gloria. Sin vergüenza, Señor. Cuídanos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén.